Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos el programa 39 por la gracia del Espíritu Santo del amor sobrenatural de Dios. Un amor sobrenatural, un amor como el Señor todos los días desde el programa número 1 nos ha glorificado en su palabra, en su voluntad de unir cada día más la esencia de lo que Él es, de cómo Él quiere todos los días comunicarse con nosotros, de cómo Él quiere todos los días establecer esa nueva relación con sus hijos. Y como hemos hablado desde el programa número 1, este es un programa grabado, pero en vivo. Es un programa donde el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo nos da el tema y nosotros grabamos a 3 audiencias. La audiencia norteamericana de habla inglesa, la audiencia española y la audiencia portuguesa. El Espíritu Santo, aun cuando mantiene el tema central, dirige con este siervo inútil cómo Él va a transmitir su voluntad en cada programa. Les recordamos que marquen la campanita negra, que es la campanita todos los programas, para que reciban los programas en vivo cuando son subidos al YouTube. Como hemos dicho desde el principio, Dios ha querido establecer en este programa su esencia fuera de todo preconcepto, fuera de toda religiosidad, fuera de toda dogma y doctrina, fuera de toda interpretación humana que el mundo ha preestablecido de Dios precisamente para apartar al hombre de Dios. Y eso es una verdad. Eso es una verdad que nosotros nada más tenemos que ver al mundo. Tenemos que ver lo que está en nuestro alrededor. Cómo el hombre, ya sea primero por el pecado original, segundo por distorsiones en ese pecado de generación en generación, que se ha convertido en dogmas y doctrinas e interpretaciones completamente erradas de lo que es Dios. Y es precisamente Dios que desde el programa número 1 nos ha dicho: yo quiero interactuar con ustedes. Yo quiero interactuar en ti. Yo quiero ser el que te convenza. Yo quiero ser el que te lleve al convencimiento de lo que eres como mi creación, de lo que eres como ser humano, de lo que eres en el pecado, de lo que yo soy como tu Dios. Y cuando el Señor habla, el programa de hoy es la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Y Dios nos dio una segunda oportunidad. Cuando Dios preestableció el nuevo pacto a través de su Hijo, fue una segunda oportunidad. Y fue la única oportunidad posible después de que el hombre de caída en caída reincidía y reincide en el pecado. La única manera para Dios rescatar, restablecer de nuevo esa comunión entre su creación y Él es a través de su Hijo. Porque su Hijo se hizo carne, libre de mancha, no pecó. Estuvo en el mundo, nos dio el ejemplo en obediencia, nos dio el ejemplo de cómo Dios quería y quiere que nosotros nos llevemos entre hermanos. Y fue llevado a la cruz del Calvario, cargando tu culpa y cargando mi culpa. Cargando una culpa del mundo entero, del pecado humano completo.
del pecado de los tiempos. Y fue crucificado. Y al tercer día resucitó, venciendo la muerte, venciendo la mentira, venciendo la oscuridad y venciendo el mundo. Y hoy está a la diestra del Padre, justificándote a ti y a mí. Ese es el gran misterio de la salvación. El gran misterio. Y cuando Dios nos habla en su deidad, mis hermanos, yo soy un testimonio vivo de lo que es haber vivido toda mi vida equivocado. Equivocado por conceptos generacionales, por conceptos heredados, por interpretaciones, por religiosidad y por todo un andamiaje creado en mi educación que me separó siempre de Dios. Porque Dios no es ir a una iglesia todos los domingos. Dios no es ir a un estudio bíblico los domingos o durante la semana. Dios no es ir a una iglesia los domingos, los lunes, los viernes, los miércoles. Dios no es asistir a ritualismos hechos por el hombre. Dios es mucho más que eso. Y por eso es el mismo Espíritu Santo que te dice hoy una segunda oportunidad. Ven, yo mismo en tu soledad te voy a convencer. Yo, Dios, te va a convencer. Y cuando Dios te convence, porque es el Espíritu Santo que te convence. Porque ayer hablábamos que el Espíritu Santo es Dios mismo, que tiene la potestad de ir a un corazón inconverso, de ir a un corazón equivocado y de ir a un corazón que está en un proceso de conocimiento de Dios. Porque esto es un proceso, mi hermano. Y cuando es el mismo Espíritu Santo que te convence, te derrama, te unge con su amor, te unge Él mismo, y tú eres sacado de la carne, ves en el Espíritu y se abre la puerta del Espíritu, porque Dios te enseña en el Espíritu lo que Él es. Dios te enseña su esencia. Dios hace cambios increíbles en tu corazón, porque Dios sabe la esencia, te enseña la esencia de lo que eres, te enseña por qué eres, te enseña por qué pecas, te enseña su deidad como Dios, cómo Él es Dios. Su infraestructura va trabajando en ti. Lo primero que Dios hace, y lo hemos hablado, es darte el convencimiento. Una vez tú te convences, tú te derramas ante Dios en tu soledad. Tú pides perdón. Tú pides perdón porque eres confrontado con tu pecado. Eres confrontado con tu carne. Pero lo experimentas desde el lado espiritual. ¿Por qué? Porque Dios trabaja contigo en el espíritu. Dios no trabaja en la carne. Los cambios que Dios hace en tu espíritu, en tu corazón, impactan a la carne. Cuando tú ves espiritualmente al Dios que tú le sirves, al Dios que tú conoces, al Dios que es tu creador, tu vida cambia. Y tú me dices, ¿y cómo es eso? ¿Cómo puedo sentir eso? Muy sencillo. En tu soledad, en esos momentos donde lo que eres te es enseñado por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Dios te convence de tu pecado. Dios te convence de tu maldad. Dios te convence de lo que eres en la carne. Y automáticamente Dios pone en ti su amor. Cuando eres impactado con el amor de Dios, eres impactado, te derrites
te humillas, ya no hay orgullo en la carne, ya no hay vanidad en la carne, ya no hay esa barrera en la carne que no te deja ver a Dios, porque Dios te lo enseña en la esencia espiritual. Y ahí automáticamente eres impactado con el amor de Dios. Cuando recibes ese golpe del amor de Dios, cuando tú reconoces los pecados, te arrepientes de corazón y le entregas los pecados, aceptando el sacrificio de tu Redentor, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Aceptando a Jesucristo como tu único Salvador, como tu Redentor. Entregándote a Él. Creyendo de corazón el sacrificio de Cristo por ti en la cruz. Eso te lo hace el Espíritu Santo. Eso no depende de tu carne. Porque cuando depende de tu carne es emocional. Pero cuando tú lo recibes en el corazón, tú aceptas en humillación, en un verdadero arrepentimiento a Dios. Tu corazón es entregado a Cristo para que Cristo justifique en el proceso tu vida ante Dios. De ahí tú entregas tu vida de verdad. Eres impactado por el Espíritu Santo, el cual te bautiza. Y ese discernimiento que ya no lo recibes en la carne, que es en el Espíritu, comienzas a ver a Dios a trabajar en ti, en ese amor que Dios pone en ti, en esa fuerza que Dios pone en ti, en esa inimaginable e inentendible puerta que se abre, donde ves la esencia de Dios, donde el amor de Dios está en ti, desaparece de ti. Dios saca toda raíz de amargura. Dios saca toda raíz que te llevaba a pecar. Dios va sacando de ti todo aquello que te llevaba a pecar. Dios va sacando de ti toda la esencia de la carne que te llevaba a estar aparte de Él. Y vas viendo los primeros resultados. Los primeros resultados es sentir la presencia de Dios en tu corazón. Tu vida cambia. Eso es momentáneo, inmediato. Ese es en el momento. Recibes la unción, recibes la paz, recibes el amor y comienzas a amarte a ti mismo de una manera que nunca te has amado. Comienzas a amar a tu esposa y a tus hijos de una manera diferente. ¿Y cómo es esa manera? De la manera que Dios deposita en el bautizo del Espíritu Santo, en su presencia, Dios deposita su esencia en ti. Ahí comienzas a ver y a sentir y a palpar lo que es amar en el amor de Dios. Ahí entiendes que amas a tu esposa, que amas a tus hijos, igual que amas al de la calle. Para mí fue un impacto muy grande. Fue un impacto inimaginable, que en mi carne yo no lo concebía. ¿Por qué? Porque yo estaba emocionalmente atados a rituales que no eran de corazón, porque no había sido el Espíritu Santo, no había aceptado en el Espíritu Santo el convencimiento de Dios. Eso hace la diferencia. Porque no eres tú, es Dios que te convence personalmente. Es el Espíritu Santo que mora en ti y comienza a hacer presencia en ti. Sacas la mentira, sacas la envidia, sacas el amor por lo material, sacas el amor por la esencia vana de este mundo y te centras en lo que es Dios. Porque eso es lo que Dios pone en ti, su esencia. Amor, misericordia, mansedumbre, dominio propio, verdad. Comienzas a pensar diferente, comienzas a sentir diferente. Comienzas a sentir esa fuerza, esa belleza que llevas dentro. Comienzas a darla a los otros, a los que tú amas. Comienzas a ser diferente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Diferente, diferente completamente. En tu forma de hablar, en tu forma de sentir, en tu forma de amar, en tu forma de querer, en tu forma de expresarte, en tu forma de actuar.
Y el mismo Espíritu Santo va cambiando en ti, porque el Espíritu Santo va trabajando en ti, sacándote todas aquellas cosas que eran del pasado, que te hacían pecar, que te hacían no ser lo que Dios quiere que tú seas. Y es en este momento que Dios te dice, te doy una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad donde vas a entender que yo no soy palabra, que yo no soy emoción, que cuando yo hago presencia en tu corazón, tú cambias y tú no vas a querer otra cosa. Tú vas a ir creciendo de día en día. Dios trabaja cuando tú estás durmiendo. Dios trabaja cuando estás trabajando. Dios trabaja en ti cuando estás manejando. Porque Dios toma tu corazón y va trabajando en ti. Y vas entendiendo que tu razón de ser es Dios. Vas entendiendo que tu razón de actuar es Dios. Que tu razón de pensar es Dios. Y vas despegándote de la carne y vas a ir creciendo espiritualmente. Y esos cambios espirituales, Dios te los refleja en la carne. Porque hablas diferente, actúas diferente, piensas diferente. Y vas viendo cómo el Espíritu Santo va haciendo una persona mucho, mucho más ecuánime, mucho más calmada, mucho más centrada. ¿Centrada en qué? En Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es verdad, es misericordia, es seguridad, es dominio propio y es vivir todos los días por fe. Dios te enseña en el Espíritu a creer en lo que Él está haciendo en ti. Lo estás viendo. Aun cuando no veas las situaciones y eres enfrentado en ese proceso de crecimiento a situaciones que tú dices, pero estoy siendo más golpeado, estoy siendo más... Son todas situaciones en las que Dios permite que tú interactúes. ¿Para qué? Para que eso mismo que ya está en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma, se haga realidad. Para que tu carne vaya actuando y vaya ejerciendo la voluntad de Dios en ti. Cuando eres expuesto a situaciones donde en otros momentos mentías, en otros momentos podías actuar sin justicia, podías actuar de cualquier manera dictada por el mundo para que cayeses en el pecado, no vas a actuar. Vas a actuar diferentemente. ¿Por qué? Porque Dios que vive en tu corazón desde ese momento te refleja, te revela espiritualmente. Constantemente estás en esa relación con Dios diaria. No es una relación emocional. No es una relación ¿cómo se llama? Carnal. Es una relación espiritual. Porque Dios te saca de la carne y te lleva en el espíritu. Y trabaja en el espíritu, trabaja en tu corazón, trabaja en tu ser. Cuando eres confrontado en todas esas situaciones donde tú actuabas de una manera diferente, tú vas viendo los cambios en ti. Tú vas viendo lo que Dios está haciendo en ti. Tú vas viendo que ya lo que antes era normal para ti, ya hoy no te gusta. Lo que antes era gustable para ti, disfrutable para ti, hoy no. Y vas viendo tu esencia de ser humano, cómo cambia. Vas viendo cómo el propósito de Dios se hace realidad en ti. Y tú vas queriendo más. Porque es imposible
tener la esencia de Dios y no querer más de Dios. Es imposible. Solamente el que no lo tiene, no lo puede disfrutar. Porque tienes que recibirlo por el convencimiento que te da el Espíritu Santo. No es la carne. La emocionalidad no cambia. Por eso nosotros vemos, pero ¿cómo es posible que me pasó a mí 30 años en la iglesia, de ir todos los días? Pero eso no era verdadero. Porque verdaderamente al tener una relación con tu Padre todos los días, constantemente, en la mañana, al mediodía o durante el día, ya sea manejando, trabajando, un tiempo, Dios no te exige ritualismos con Él. Dios te exige que cuando vayas a Él, vayas con tu corazón. Nada más. Dios conoce tu esencia, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus intenciones, Dios conoce tu sufrimiento, Dios conoce tus retos. Y siempre Dios, en su inmensa majestad, sabiduría, poder, Dios tiene un propósito contigo. Aun cuando tú hagas planes, tú aprendes a poner los planes en manos de Dios. Estos son los planes que tengo, Señor. ¿Tú estás de acuerdo? Guíame si esto me conviene, si no me conviene. Si esto es tuyo, si no es tuyo. Revélame si esta persona que se está acercando para mí para hacer este negocio, eso es de ti. Y Dios te va a revelar. Porque la primera promesa es que Dios no te va a dejar. Y que Dios quiere tu bien, no quiere tu mal. Que los planes muchas veces no salen como tú los diagramaste, eso es normal. Pero Dios los va a ejecutar en tu vida mejor de lo que tú diagramaste. ¿Por qué? Porque tú vas a dar frutos. Porque Dios ata tu vida a la voluntad y su predestinación para ti. Dios tiene predestinado cuál es tu vida. ¿Dónde vas a impactar? ¿Cómo vas a impactar? Y todo, tu relación con Dios no la diagrames, no la preestablezcas, no te imagines. Con Dios no te puedes imaginar en tu carne. Tienes que creer, tienes que confiar, tienes que venir a Dios en tu esencia, en fe. ¿Quién te da la fe? Dios. ¿Te falta más fe? Dios lo pone. ¿Te falta más confianza? Dios lo pone. ¿Te falta más seguridad? Dios la pone. ¿Te falta que Dios quite las dudas? Dios te quita las dudas. Dios va haciendo en ti una limpieza de la carne, llevándote al espíritu. Y cuando tú comienzas a ver el nuevo hombre y la nueva mujer que tú eres en Dios, tú no vas a querer otra cosa. Tú vas a dar frutos. Vas a hablarle a la gente de Dios. Vas a hablarle de cómo te sientes nuevamente. Lo que nunca has sentido. Es algo nuevo. Es tener a Dios en tu corazón. Es tener la seguridad de que tú caminas con Dios. No hay cosa más bella. Caminas con el Dios todopoderoso, omnipotente. Con el Dios del cielo. Y vas viendo cómo tu vida va mejorando paulatinamente, pero va mejorando de una manera que tú mismo no te conoces. Tú dices, Dios mío, ¿cómo yo doy frutos? ¿Cómo yo voy a aquel que está en la calle y lo saludo y lo abrazo y lo ayudo? Cuando antes yo no me fijaba en el portero de la oficina, en la gente del hospital, en mis compañeros. Eso es dar frutos. Y vas comenzando a dar frutos y vas hablando ¿de quién? De Dios, de lo que está haciendo en ti. Y la gente lo va viendo. Y cuando la gente va viendo ese impacto tan grande que tú tienes en el Señor, mi querido amigo, esa misma gente va a venir a donde ti y dice, ¿qué tú tienes? Tú no eres la misma, tú no eres el mismo, tú eres otra persona. Yo te veo diferente. Yo te veo una persona centrada en tu trabajo, más responsable,
centrada en ayudar a la gente, centrado en ayudar y centrada en ayudar a tus compañeros, dando la milla extra. Y comienzas a brillar en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. En todos. Comienzas a brillar. En todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Cuando Dios entra en tu vida, no hay manera que tú quieras otra cosa. Por eso, recibir a Dios de corazón hace la diferencia, porque es Dios que te convence, no eres tú. No es tu emocionalidad, no es por venir en un momento de problemas. No es el que ya Dios te resolvió el problema y ya te olvidas de Dios. No trabaja así. Cuando Dios hace presencia en ti, Dios no se va nunca de ti. El que tiene verdaderamente de Dios disminuye el pecado, disminuye la carne y aumenta en el espíritu. Es una relación espiritual, es una relación sobrenatural. Es algo fuera de cualquier contexto humano. Ese es Dios. Y Dios te dice hoy, yo te quiero dar una segunda oportunidad. Y es una segunda oportunidad que ya la ejercí por ti, porque ya te di a mi hijo. Es una segunda oportunidad para que tú camines a la salvación. Porque, mis queridos hermanos, cuando tú conoces a Dios, cuando conoces la esencia de Dios, entiendes verdaderamente quién es Dios. Y comprendes y entiendes que el camino que tú llevabas te llevaba completamente a la perdición del alma. Porque la deidad, la esencia de Dios es santa. Cuando entiendes la santidad de Dios y entiendes tu condición de pecado, te das cuenta que ibas caminando directamente a la perdición. Porque no es verdad, es imposible. Cuando entiendes la esencia de Dios, es imposible entender. Y ahí viene donde el enemigo te engaña. Ah, no, Dios es bondadoso, es misericordioso, sigue pecando. No, jamás. Dios te enseñó a ti, creyente o no creyente, que mentir es malo, que mentir es un pecado. Dios te enseñó, creyente o no creyente, que tener otros dioses por encima de Dios es un pecado. Dios te enseñó, creyente o no creyente, que fornicar es un pecado. Dios te enseñó, creyente o no creyente, que traicionar es un pecado. Dios te enseñó que, creyente o no creyente, amar el dinero y amar lo material por encima de Dios es un pecado. Entonces, esas son esencias que el día del juicio, si tú no aceptas al Señor, no hay manera de que tú puedas justificar. Ah, que yo fui bueno. No. ¿Por qué? Porque la esencia de la segunda oportunidad es basada en que Dios dio las reglas, igual que las dio Adán y Eva, que las rompieron. Dios volvió a dar este segundo pacto, esta segunda oportunidad, dando a su hijo. No hay otro, no hay otra manera. ¿Por qué? Porque tu bondad, por más bueno que tú entiendas que tú eres en este mundo, tu bondad no está por encima del sacrificio del Hijo de Dios. ¿Ahora entiendes? Jamás. 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 Si usted, habiendo hecho todos actos de bondad que usted se puede imaginar, no creyó en el Hijo de Dios que murió por usted en la cruz, usted no es salvo. Y no va a ser salvo. Porque la salvación no te la ganas tú. La salvación es por gracia. Ahora entiendes por qué Dios te está llamando, te está dando una segunda oportunidad. Es por gracia. Tú no te mereces ser salvo, yo no me merezco ser salvo. Es por gracia.
Es un regalo de Dios que nos dio a través de su Hijo. Y esa es la esencia del misterio de la salvación. Y cuando tú entiendes eso, en el Espíritu Santo, cuando es el mismo Dios que se manifiesta y te dice, y abre tu carne y abre el Espíritu, entonces ahí tú lo entiendes. Entonces ahí es que verdaderamente tú no vuelves a pecar, porque entiendes la esencia de Dios, entiendes lo que es Dios, entiendes la santidad de Dios, entiendes por qué Dios detesta el pecado. Ama al pecador, pero detesta al pecado. Pero su amor por el pecador no va más allá si el pecador no se arrepiente. Vamos a estar claros. No te confundas y no te equivoques. Si no hay arrepentimiento, no trabaja la redención sobre ti. No eres redimido. Y en la redención está la culpa tuya que paga Jesús. Pero tú tienes que arrepentirte y creer de corazón en esa redención, en arrepentimiento. ¿Estamos claros? Y miren, el que tiene el Espíritu Santo en su corazón, usted no espera cuando usted peca, porque caemos. Pecas de pensamiento, pecas de palabra. En el proceso pecas, porque eres carne. Pero cuando tienes al Espíritu Santo y tú pecas, mi querido hermano, aunque usted no lo crea, usted viene, usted no quiere esperar para arrodillarse ante Dios y arrepentirse. Usted quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, el Espíritu Santo que está ahí, que te dice, pecaste, y te hace sentir mal contigo mismo. Porque esa es la esencia de Dios, santidad. Y ese proceso va cambiando hasta llega un momento que no pecas más. Llega un momento que tu relación es tan grande y tan fuerte con Dios que tú no pecas más. Mis hermanos, Dios hoy te dice de nuevo, te doy este llamado, esta segunda oportunidad. No la deseches. Ven en tu soledad, en tu habitación, conmigo. Recíbeme, arrepiéntete. Ven a mí. Porque lo que el mundo es, ya tú lo sabes. Lo que el mundo trae, ya tú lo sabes. No vengas en el momento del castigo, porque viene castigo. Y viene un castigo tan y tan inimaginable. Ahí está en la Biblia. Que usted no lo va a poder creer. Pero viene. Porque de Dios la humanidad no se va a burlar. Puedes tenerlo por seguro. Que el hombre de Dios no se va a burlar. Que el pecador no arrepentido va al infierno. Punto. Por eso es que el enemigo no quiere que tú sepas. Quieres que te envuelvas en las mentiras, que sigas pecando, que sigas cayendo, porque él quiere robarse tu alma. Eso es lo que quiere Satanás. Robarse tu alma. Pero tienes que entender algo. Ya Satanás perdió en la cruz. Ya Satanás ha sido sentenciado. ¿Ok? Todo lo que Satanás hace y todo lo que este mundo hace es mentira. Es efímero. Se lo lleva el viento. Y se lo llevan todo lo que hicieron en el pecado al infierno. Porque no van al cielo. No existe tal Dios. No existe tal Dios que dé misericordia si no hay arrepentimiento. Olvídense de eso. Ese no es Dios. Ese es el Dios que el enemigo quiere pintar a través de
preceptos, concepciones, interpretaciones humanas hechas en el pecado. ¿Okay? Como todos los días, hermanos, el Espíritu Santo hoy te dice, búscame mientras puedo ser buscado. No porque me voy, sino porque puedo llamarte esta noche. Esta noche puedo llamarte. Y si tú no te has arrepentido y no tienes tus cuentas arregladas conmigo, no me vas a ver en el cielo. ¿Okay? No se olviden de eso. Esto es efímero. Aquí hay dos caminos. El camino que hagas en obediencia a Dios y en arrepentimiento al llamado que te está haciendo, que vas al cielo, o el camino que hagas directo al infierno por constante rechazo a tu Dios creador. No hay dos, no hay tres caminos, hay dos. Te recomiendo que tengas una parte con Dios y que aceptes el llamado. Dios te bendiga, hermano.